Saludando a todos los que reunieron aquí hoy para hablar y escuchar y después hablar. En primer lugar, todo esto tiene relación con el aniversario de INPE de 35 años, que tiene su propósito y características. Sin embargo, en principio quiero un poco hablar sobre mi postura, mi posición, de lo que, cómo voy a hablar de todo y sobre qué. Sobre todo, hoy tenemos que tomar en cuenta de que en este encuentro hoy tenemos diferente gente de diferentes países, diferentes mentalidades, diferentes percepciones, y para mí es muy importante tomar en cuenta el entendimiento de todos, de lo que voy a hablar y razonar. Y quiero decir que hablar hoy en día cada vez es más complicado y difícil, porque el problema de escuchar de la gente, ahora mismo se reduce a las reacciones, a las emociones, y que dependen de los estados internos o las situaciones externas que paralizan el funcionamiento del cerebro. Entonces ahora la mentalidad está en una situación muy difícil para el desarrollo. Y para mí esto es primario, esto es a lo que he dedicado toda mi vida, esto es lo que está configurando todo lo demás. Porque el hombre en desarrollo está cultivando su espíritu en primer lugar y no está declarando ciertas ideologías de perfección y tiene capacidades de enfocarse en ellas. Para lo básico, estoy tomando vuestras preguntas. Son variados y les voy a transformar al respecto del propósito de nuestro encuentro. Y que tenemos que tomar en cuenta nuestro espacio y el dado que están formados dentro de nosotros hoy en día. Quizás una de las preguntas más importantes, ¿por cuya voluntad ocurren cambios en el espacio? Y si existe esta voluntad, ¿qué es esto en general? Para entender lo que está pasando, para llegar a entender nuestra existencia aquí, en un esquema integral de la existencia, esto es un proceso largo. Y desde el hecho de que estemos de acuerdo en que existe tal o cual voluntad, hasta que podamos identificarnos en relación con esta voluntad, y para nosotros este tema sigue siendo extrañamente especulativo, ¿y de qué voluntad sucedería en nuestra vida? En todo modo, la primera pregunta es, ¿qué nosotros hacemos en relación con nuestra voluntad? Y observando el desarrollo de la gente durante casi 50 años, quiero decir que la atención de la gente está limitada con su propia capacidad y estas son las condiciones en que las que nos hemos colocado. Sí, por supuesto, alguien probablemente se beneficia del hecho de que no podemos estar en el entendimiento necesario. Pero para mí, entendimiento necesario es reconocer quiénes somos. Porque solo en este caso podemos ser responsables de nosotros mismos. Y cuando somos responsables de nosotros mismos, podemos ser responsables de alguien más o de algo. Esta pregunta al mismo tiempo es general
y tiene que ver con el impacto que se produce en cada de nosotros. Y tiene características comunes cuando estamos bajo la influencia de algunos procesos generales y características personales en caso de que tenemos fuerzas propias o hemos desarrollado estas fuerzas que son superior a las fuerzas que nos influyen desde fuera. Y hoy es un momento clave. A ver si tenemos la fuerza que puede estar por encima de las fuerzas de las situaciones que nos influyen desde fuera. Y si no la tenemos, no hay ninguna causa para razonar. Porque en este caso somos parte de un flujo desde donde no podemos salir. ¿Puede una persona convertirse en un punto de apoyo y girar el mundo? ¿Entendéis lo que está pasando? Primero hay que convertirse en punto de apoyo para sí mismo, para poder girar, cambiar a sí mismo. Y pregunto, ¿para qué hay que girar el mundo? Claro, tenéis que entender de que diferentes características de nuestra energía tienen diferentes indicadores de influencia en el espacio y la profundidad de penetración. Pero estamos aquí en general para superarnos a nosotros mismos. Es decir, de lo contrario, reducimos todo a una especie de complicidad, digamos no mental, sino teórica, con ciertos eventos en los que no podemos ni siquiera a menudo recordar y comprendernos. Aunque, por supuesto, la influencia del espacio externo nos está ayudando a agruparnos. Y esto no se puede ignorar. Pues una cosa es cuando vivimos en un ambiente cómodo y nos degradamos hasta cierto punto, y otra cosa cuando algo nos está movilizando y gracias a ello obtenemos un grado de unión. Pero aquí la pregunta es, ¿en qué nivel de unión? ¿A qué grado de la energía corresponden? ¿Y a qué grado de mentalidad? Una pregunta relacionada con los cambios en el estilo de la vida y en la forma de vivir de las personas debido a cambios instantáneos en el espacio. En particular, puede ser relacionado, por ejemplo, con Rusia. Es decir, una persona vivió una determinada vida y luego se le ofrecieron una vida diferente. Hubo un cambio instantáneo y la persona no estaba preparada para eso. Y este es un problema, que estamos esperando algo sin resolver preguntas. Así como fue con pandemia, cuando una persona se mete en una historia completamente diferente. ¿Ves? Si trabajamos con nuestro propio mundo interior, si lo llenamos, entonces, en general, es la base de nuestra existencia. Y dónde y cómo se manifiesta, ya es la consecuencia. Claro, si dependemos de las circunstancias externas, es correctamente decir de las reacciones de las circunstancias externas, entonces es difícil cambiar unas reacciones externas por otras y que nos traen placer. De todo modo, la reacción es de placer y no de satisfacción. Y para eso hay que ver la vida de punto de vista de lo que está pasando ahora mismo, aquí ahora es. Es lo último que puede pasar ahora. ¿Qué significan los cambios instantáneos? Que mañana tendremos una historia diferente. Simplemente mañana. Y dependiendo cómo y qué vamos a hacer ahora, nos preparamos para mañana. No como mañana se prepara para nosotros, sino como nosotros nos preparamos para mañana.
Y esta pregunta en general tiene que ver con, digamos, con el arte real de estar en una movilización interna. Es una palabra de moda, es muy importante. Esta palabra es muy importante para las personas, las que están en un proceso de autoperfección, porque la movilización requiere muchas acciones, al respeto a sí mismo, a su desarrollo, a su disciplina, a su ritmo de existencia, y no permite estar flojo, estar relajado y matar su tiempo. Porque si tenemos costumbre de estar inconsciente en nuestra existencia, entonces cuando nos metemos en una historia donde nos cambiaron las condiciones externas de la vida, luego todo dependerá no cómo lo interpretamos, sino a ver si podemos sostenernos en estas condiciones. Con eso quiero decir, si estamos bien ahora aquí, no significa que vamos a estar bien mañana ahí. Pues no, ahora es pura física, con que hay que trabajarla. Y esta física tiene que perfeccionarse, perfeccionarse y perfeccionarse. Es como una persona, de día a día está muriéndose. Entonces hay que perfeccionarse para no morir y sostener sus determinados recursos, luchar con los esquemas, programas que están metidos dentro, y en este caso vamos a recibir siguiente etapa de nuestra existencia o de construcción. También esta pregunta está a menudo asociada con la responsabilidad de lo que nos rodea, de la gente que nos rodea, sobre lo que puede pasar no solo con nosotros, sino también con alguien más. Pero aquí no debemos reducir nuestra existencia con una participación personal. Sin embargo, si lo reducimos a la participación personal, en este caso es importante aclararnos lo de qué entendemos sobre nuestro propio espíritu. Y es una pregunta bastante seria. Y claro que yo no puedo hablar y además dar consejos a vosotros en relación a la situación en que cada uno ahora está. Pero mi principio sigue igual, como hace 45 años. La victoria sobre uno mismo es más importante que todas las demás victorias. Tenéis que entender que tenemos que comprender la ideología de nuestra existencia. Si no, nos puede influir otra ideología. Por eso nuestra ideología tiene que estar por encima de lo demás. Y la victoria sobre uno mismo es importante en cualquier situación, estando en sofá o en una situación extrema. Entonces, en el fin, esto nos disciplina y nos moviliza. A menudo, la gente cuenta sobre una situación difícil y lo justifican históricamente o, o digamos más teóricamente, pero tenéis que entender, primero, para mí, todo lo que pasa siempre tiene un significado especial. Y sin tener habilidad de analizar la situación, y analizarlo ahora es muy complicado porque necesitamos más hechos. Y como consecuencia, sin poder pensar en esta situación, que al final nos llevaremos a las reacciones de una u otra situación.
Y eso nos llevará a la dependencia de la reacción de la situación más que comprenderla. ¿Entendéis? El entendimiento tiene que superar la reacción. Si no, vamos a multiplicar cualquier reacción, igual como el hombre multiplica el negar, porque lo fácil es multiplicar la negación. Miren cuántas quejas y regaños hay en las personas, en la naturaleza de su cerebro. ¿Y en qué positivo trabaja el hombre? Es un momento muy importante. Cada uno de vosotros, ¿en qué algo positivo está trabajando? Trabajar en lo positivo es, ante todo, trabajar en uno mismo, porque tenemos que ponernos en un estado estable. Y ya no estoy hablando de un estado armonioso, un estado de paz, un estado equilibrado. Hay que entender, si la persona no está equilibrada, no puede tomar decisiones equilibradas. Y ser equilibrado no es una cuestión de un momento. Es una tarea relacionada con el trabajo que debe ser construido y debe tener su medida, su tramo. Para alguien es corto, para el otro es largo, pero no es una característica comparativa, es una característica personal, también capacidades. Y aquí es muy fácil buscar relaciones causales. Y la causalidad es que no entendemos la naturaleza de nuestra existencia. No entendemos, por ejemplo, la naturaleza de disciplina de la mente. No entendemos la naturaleza de pureza de la mente, de pureza del corazón, aunque todos probablemente dirían las palabras correctas de respeto. Mirad, estaría bien depender de las palabras correctas. Sin embargo, dependemos de las reacciones de las palabras. Entonces, no tenemos constancia, pero para palabras correctas necesitamos constancia. Uno debe sumergirse diariamente en la naturaleza para desarrollarse, y no de vez en cuando. Y hoy, después de tantos años de observar el desarrollo de las personas alrededor, en todo el mundo, quiero decir que se ha simplificado y se ha vuelto dependiente de las mismas reacciones, las mismas emociones, donde el hombre no sigue el desarrollo, sino que impone sus reflejos a este desarrollo. Porque hay que prepararse para el desarrollo, hay que educar para el desarrollo. Antes de participar en el desarrollo, debemos educarnos en el desarrollo. Y aquí no puede prescindir de la escuela. Pero la escuela es el nivel y el grado de conocimiento de la disciplina, donde todo esto tiene que ver con el método, el que enseña, lo que se aprende y el arte de aprender. Es algo a lo que nadie presta atención hoy en día, en realidad. Es por un lado y por el otro, en general está simplificada el esquema de la existencia en la sociedad. Cuando miro a una persona que da un discurso sobre no longevidad, por ejemplo, te digo, beber sangre vamos a esperar, delicioso va en el tercero. Como diría Vladimir Simonovich Vysotsky, es un cantante famoso de Rusia. El hecho es que falta incluso la concentración en sus ojos, en el cerebro. Simplemente es una conciencia de transmisión que emite un conjunto de frases que tiene metidos dentro. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo con una persona así? No sabe pensar, no sabe analizar de forma natural, pero sabe imitar. Hoy en día el hombre se convierte en un emitor. Mejor, peor, todos son los receptores, que tienen frecuencias altas, bajas. Estoy viendo, y en principio, un indicador de cualquier sociedad
son las autoridades de la sociedad. ¿Qué autoridades tiene la sociedad? Por supuesto, en primer lugar están los líderes de la sociedad, luego algunas personas icónicas, y cuando observas las autoridades de la sociedad, en primer lugar no son muchas. Y luego empiezas a observar su concentración mental. Y aquí quiero decir que se ve un problema de cara, precisamente de cara, que en general no expresa nada más que emoción y reacción. Entonces, la gente juega a la gente. Y cuando la gente juega a la gente, yo personalmente no tengo ningún interés de escucharles así profundamente. Porque el hombre no se guía a sí mismo, sino se guía por algo o por alguien. Por eso, la alquimia taoísta se basa en su primera ley, es la ley de conservación de la energía. ¿Para qué? Para desarrollar la fuerza interior, para encontrar la paz, para formar armonía. ¿Para qué? Para existir con conciencia. Eso tiene que caminar. Eso no es un conjunto de ejercicios simples y no es un conjunto de herramientas o disciplinas para aprender. Es un conjunto de acciones que no se basan solo en dónde, cómo y por qué aprendemos, sino también dependen cómo lo manejamos todo mientras estamos en casa, estando solo en casa. Y esto es la verdad. Cuando estás solo en casa y lo que haces estando solo en casa al final. Están preguntando cómo hacerlo para obtener una comprensión más amplia de lo que está sucediendo en general. Ya sabéis que la comprensión volumétrica es principalmente un concepto que se puede desarrollar. Eso significa que debemos poder razonar y poder comunicarse con la gente que sabe razonar, escuchar la gente que puede razonar. Y esto ya es un problema, porque la gente está condicionada, depende de sus problemas. Pero en realidad no es la persona la que depende del problema, sino que el problema ha hecho que la persona dependa del problema. Entonces no estamos en un estado de preparación constante de nosotros mismos. Miráis, nosotros nacimos aquí para resolver tareas, metas. Bueno, supongamos que no entendemos las tareas. Sin embargo, debemos determinar algún valor de nuestra existencia. Y aquí tenemos la complejidad. Para determinar el valor de su existencia, debe desarrollar una función cerebral adecuada. Además, hay que comprender cómo funciona. La ciencia todavía no sabe bien cómo funciona el cerebro. Pero cada sistema serio dice muy claramente que si no aprendes a enfocarte, a contemplar, no vas a poder comprender la naturaleza de las cosas. Pero la gente no entiende lo que es. Incluso las personas que practican ya 10, 15 años, o no entienden o no pueden. Y eso es otro problema, que el hombre lo acepta pero no puede. Cuando la persona no entiende y no puede es una cosa, y cuando no acepta y no puede es otra. Hay que trabajar con el cerebro cada día, ¿entendéis? Pero nosotros estamos trabajando sobre los deseos. Queremos tener mucho lo de externo. No estamos dispuestos a perder el exterior. Y al mismo tiempo no limitamos nuestros deseos en el exterior. Incluso si no podemos obtener más de este exterior. Eso es la pregunta.
¿Cómo invertimos nosotros mismos, nuestro tiempo e incluso nuestros fondos en el proceso de nuestro desarrollo? El proceso es importante en cualquier momento. ¿Entendéis? No se puede dividir el tiempo en bueno y malo. Hay personas que se sienten bien incluso en el peor tiempo. Sienten muy bien. Y hoy en día hay gente que se siente muy mal, muy difícil, y hay gente que se siente muy bien. Pero cuando la mayoría están bien, hay algunas personas que están mal. Necesitan crear una gran situación caótica. Pero esto es la naturaleza de las cosas, donde estamos. Tenemos que aceptarlo. Pero no podemos desear que todo el mundo siempre sea bueno y muy bien. Así no puede ser, porque la naturaleza de hoy es así. Claro que está cambiándose. Ella se purifica. La cuestión que somos forma parte de esta purificación. Pero no tenemos que esperar. Tenemos que actuar. Y nuestra actividad volitiva al respecto de la acción también es episódica, también temporal. Si lo quiero, estoy listo, estoy de buen humor y haré algo, pero así no debe ser. Estoy de mal humor, me estoy muriendo, tengo que luchar y hacer. Así está bien. También lo hagáis cuando vais a estar de buen estado. Cuando una persona se complace a sí misma en el hecho de que está haciendo algo, en realidad no está haciendo nada. Me preguntan sobre mis previsiones de lo que está pasando ahora. Es simple. He estado hablando de ello durante mucho tiempo. Y se puede verlo a través del prisma de los encuentros que estoy haciendo, donde estoy recuestionando los hechos que ocurren. Uno no puede considerar la naturaleza de la vida de una persona en particular en contraste con la naturaleza de la vida de otra persona en particular, por ejemplo, en África. Vamos a ver. Ahora creo que preocuparse si vivo en Rusia o en Bulgaria o en América Latina, sin tomar en cuenta las relaciones, no es correcto. Somos de alguna manera encadenados. Y podéis preguntar por qué tenemos que tomarlo en cuenta. Es que hay que ver el espacio como un ser vivo. Es un objeto que vive, que tiene vida, que tiene su espíritu. Si no, nos reducimos a vivir desde las reacciones que forman un espacio demonio necrófago. ¿Y quién es demonio necrófago? Es el que se alimenta de las emociones. Es el que está chupando la sangre de los que le rodean. Pero una persona que está en armonía es autosuficiente. Y la falta de autosuficiencia hace que una persona busque la nutrición a expensas de otras personas o eventos. Y eso crea condiciones cuando una persona se convierte en un demonio necrófago. Y claro, hoy en día el espacio es 70% de demonios necrófagos. ¿Qué puedo decir? Nada, es lo que hay. ¿Está dado? Sí, está dado. Vampiros y demonios son dominantes hoy en el espacio. Hoy en día no necesitas rociarte con cenizas, necesitas ganar fuerza. En última instancia, si podemos o no usar nuestro poder contra el universo es la segunda pregunta. Pero la fuerza está alimentando nuestro espíritu. Es muy importante. Si alimentamos nuestro espíritu interior es nuestro cohete. Ante cualquier situación tenemos que enfocarnos cómo iniciar este espíritu.
en cualquier caso debe irse y existir o destruirse. Por lo tanto, o vivimos por la naturaleza de destruir nuestro espíritu o de preservarlo y fortalecerlo. En este sentido, los chinos son una gran nación. Tienen un concepto de longevidad. Longevidad que pocas personas entienden. Mucha gente piensa que la longevidad es una larga vida. La longevidad son las condiciones bajo las cuales podemos continuar alimentando nuestro espíritu. Por eso necesitamos el concepto de longevidad. Por ejemplo, si una persona desarrolla y practica durante un cierto periodo del tiempo, por ejemplo, 60 años, y el otro vive 100 años pero no practica, longevidad tiene el que vive 60 años, porque desarrolla su espíritu, y el otro lo quema. Y vivió aquí durante 100 años gracias al potencial que tenía para hacerlo. Y es muy importante. Pero necesitas mirar tu naturaleza desde la posición de la longevidad. ¿Para qué? Para perfeccionar a sí mismo, para acumular el poder y la fuerza, para algún día entender lo que es el pensamiento del espacio y materialización del espíritu. Porque en muchas religiones e enseñanzas se habla mucho del espíritu. Pero llegar a la percepción física del espíritu es mucho trabajo. Pero cuando lo alcanzamos, comprendemos que no somos finitos. Esto es probablemente mucho en relación con cuando miramos a la vida finita. En otras palabras, necesitamos aprender a mirar a la vida desde una posición de infinito. La pregunta sobre el desarrollo de la evolución de la conciencia. En este caso, comparan evolución, no evolución, y qué efecto tienen en el desarrollo mental. Hay que verlo como un trabajo real. Es un trabajo con el que es difícil de entender teóricamente. Eso debe ser un trabajo práctico, como siempre ha existido en varias escuelas serias, enseñanzas. Originalmente, en las enseñanzas antiguas, era el número 1. Otro momento, la conciencia se construyó de otra manera. Si decir inmediatamente qué hacer, entonces, debe seguir el ejemplo de cómo se construyó en la antigua Grecia. ¿Cómo educar a una persona? Pero ¿quién utiliza ahora esto? ¿Por qué? Porque hoy una persona se está preparando solo para alguna tarea que él tiene que aplicar. Y una persona debe estar preparada en relación con una persona. Es decir, es necesario hacer de una persona y luego lo resolverá. Y cuando se convirtió en un hombre, entonces, darles las tareas. Verás, muchas personas, sin saber cómo establecer tareas, están involucradas en tareas. Y uno de los principales problemas es el deterioro de la mentalidad. Quiero decirte que incluso después de trabajar con las personas durante un número suficiente de años, veo cómo el espacio rebaja la mentalidad de las personas. Ni siquiera tengo necesidad de hablar con la gente. No porque soy así y no quiero comunicarme con la gente, con nadie. Es porque no veo respuesta, no veo comprensión. Alguien está capturado por su propio ego, alguien se ha convertido en víctima de circunstancias externas. Resulta que incluso una persona en desarrollo comienza a subordinar la fuerza que desarrolla a las circunstancias externas. Bueno, por supuesto, podemos desarrollar energía
y dirigirla para ganar el dinero. Podemos desarrollar la energía y dirigirla para el desarrollo del cerebro. Se puede desarrollar la energía y dirigirla a un estado más satisfecho en soledad. Son tres naturalezas muy diferentes de la existencia. Pero decir que una persona que está en soledad está feliz, para la gente en general no está claro. ¿Cómo puede estar tan bien solo? Porque esto depende de la energía, de la nutrición. Una persona constantemente tiene que ocuparse con algo o con alguien, o oponerse a sí mismo con su ego y quemar sus recursos. Y por supuesto podemos hablar de degradación tanto como quemarnos. He estado hablando durante 20 años sobre esto. De nada sirve hablar hoy. Incluso si se dice algo, todo sigue sucediendo de la misma manera. Y además al mismo tiempo se cambian las circunstancias externas que agravan la situación. Y una disminución de las oportunidades externas no debería significar una disminución de las internas. Aquí hay una comprensión que pone a prueba a una persona para la capacidad de existir, a la capacidad de sobrevivir, la capacidad de vivir y a la capacidad de crear, a la capacidad de permanecer humano. Y si no lo puede hacerlo, entonces no puede. Entre otras cosas, la pureza de nuestra acción es importante aquí. No importa dónde estemos, en qué estado social estemos. Si estamos en paz interior, nuestra pureza de acción está en un nivel superior. Pureza de corazón. No tenemos intenciones para engañar a nadie. Alguien a quien menospreciar y más aún a destruir. Es un aspecto muy simple, muy sencillo, que ya hace tiempo está perdido en el espacio. Me gustaría ahora hablarlo de Che Guevara. Aquí tenemos gente de Argentina. Lo interesante de Che Guevara, no porque hizo una revolución. Su hecho es que con su revolución ha creado un espacio de libertad. La revolución es buena cuando crea un espacio de libertad. Y si no crea el espacio de la libertad, ya es una violencia contra el espacio y la personalidad. Che Guevara hizo acciones, pero millones viven de idea de libertad. Y hoy no existe tal marca de libertad como Che Guevara en absoluto. Y desde este punto de visión, la revolución es normal. Aquí también un poco tenemos una parte de influencia que hizo Lenin. Mucha gente de Rusia lo ven, lo perciben como el aire de la libertad. Y yo también en eso veo un aire de la libertad, porque veo en eso una constancia. Pero esto no es una marca mundial. Aún tiene una parte suficiente. Sin embargo, Che Guevara es una marca mundial. Y vamos a verlo en nosotros mismos. Tenemos que hacer una revolución dentro de nosotros mismos para conseguir una libertad interna. La revolución sobre uno mismo es la superación de muchos parámetros y dificultades. Pregunta: ¿puede nuestra propia conciencia ser más fuerte de la conciencia del espacio? Sí puede, pero lo más importante es que pueda resonar. La conciencia individual tiene sus propias ondas, y cuanto más fuerte sea nuestra conciencia, más profundo podemos penetrar en el espacio y habrá más oportunidades para crear, materializar. Vamos a ver, ¿quién realmente piensa en la paz mundial? En un momento, la Unión Soviética, les guste o no,
promovió una de las ideologías, la paz en todo el mundo. Piénsenlo. Hicieron que toda la sociedad pensara eso. Y yo también pensé. Porque todos los días tenían que repetir la paz para todo el mundo. ¿Y lo entendéis? Ya era un mantra incorporado. ¿Quién piensa hoy lo de la paz en todo el mundo? Claro, alguien puede decir, pero ¿quién piensa? O lo de ecología. Ya esto es un bullying total, que nosotros podemos influir a ecología. Que podemos, por ejemplo, guardar los árboles. ¿Qué? ¿Los árboles nos da ecología? La energía nos da ecología. Reproducción. Y luego la cuestión de la espiritualidad de cada inherente aquí. Los seres humanos son los primeros en influir en el medio ambiente. Si tiene energía buena, es ecológico, entonces purifica el espacio que le rodea. Él realmente crea la purificación del espacio. Y no estos dos pinos que por la noche han comido todo su oxígeno creado durante su día. Y es muy importante. El hombre ha dejado de ser ecológicamente puro. Hoy tenemos una palabra de moda, tóxico. Todos están llamando tóxico. La misma palabra no es tan clara. Mejor decir que nos estamos acostumbrados a vivir con el término tóxico. Incluso si hay muchas personas tóxicas alrededor, no debes centrar tu atención en la toxicidad. Hay que centrar su atención en la pureza. En todo caso, incluso la persona más tóxica todavía tiene una actitud positiva y de calidad. Y con eso, cualquier sistema del desarrollo también trabaja, o mejor dicho, trabajaba, porque ahora se ha nivelado a algún tipo de producto de consumo masivo. Es decir, hoy todos los sistemas de desarrollo se asemejan al proceso de recolección de la basura, donde simplemente purificarán a aquellos que quieren hacer algo consigo mismo, y no cómo debe hacerse al final. Así que de todo modo podemos influir al espacio, pero este proceso depende mucho de la calidad de nuestra energía. Pregunta: ¿es el logro de la inmortalidad la manifestación más alta de la vida humana? Es una pregunta especulativa. Se necesita prepararse para ello, se necesita razonar. Hay que entender muchas cosas sobre este tema. Porque incluso la ciencia ya ha demostrado que tenemos células inmortales, que por alguna razón tenemos. Hay sistemas prácticos, hay ejemplos masivamente comprobados de cómo lograr un cuerpo de arcoíris, un cuerpo inmortal en niveles diferentes. Sin embargo, no le da nada a una persona y no le motiva. Yo comenzaría con el hecho de que, para empezar, una persona se involucraría en el recurso necesario. Y solo después empezar con el siguiente paso. No hay que empezar con el 10º punto. Claro, hay que tomar en cuenta el 3º y el 4º, pero no hay que agarrarse. Además de todo, nacemos hoy con una masa de desviaciones que no están destinadas en absoluto para que pensaremos más sobre la inmortalidad. Primero hay que aclararse con ellos. Por lo tanto, una persona, por supuesto, tiene un gran recurso, pero el espacio aún es difícil, no es para eso. No como antes, está cambiando. Y como yo lo veo, la frecuencia del espacio aumentará y tenemos que estar preparados para ello. Es decir, que la radiactividad del espacio aumentará. ¿Y cómo estaremos preparados para esto?
dependerá de nuestro progreso a largo plazo. Es como los japoneses, toda una nación trabajando de la mañana al anochecer sobre la naturaleza de su mente, a la naturaleza de su cuerpo, sobre la naturaleza de su tensión, enfoque. Y no solo en el ámbito de su existencia, sino también en el ámbito de su desarrollo ideológico, donde está la base de la ideología seria de su existencia, que no se encuadra en la vida de otra gente. Porque el problema es que la ideología de muchos pueblos es agresiva. Ella impone sus creencias a los demás, aún sin comprender las ideas que en definitiva proclaman. La cuestión de cuán poderosos podemos ser aquí nosotros no lo consideraría en el contexto de esta conversación. Verás, para mí, la práctica es un proceso de satisfacción, donde por satisfacción me refiero al desarrollo de la mentalidad, de cómo está configurado mi cerebro, cómo comprende, cómo funciona, cómo penetra. Para mí es un indicador de mi existencia, y no cómo reacciona a las circunstancias externas. Hay que entender que es muy inútil reaccionar a las circunstancias externas, porque mañana cambiarán. Cada situación tiene su propio tiempo de existencia de vida a corto plazo. Por lo tanto, si algo no le sucede como cree que necesita, entonces solo necesita comprender cuánto tiempo tomará. Por lo general, el tiempo máximo dedicado a esto es de 9 años. Es el tiempo cuando se transforma la carga que define el periodo de existencia en el espacio. Y todo depende de la fuerza de esta carga. Tal vez 3 años, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Por lo tanto, la interacción con el espacio es más importante para nosotros. Y para nosotros es importante, como estáis escribiendo, de que no encender más fuegos externos y no arrojarles leña. Porque muchas veces con nuestras acciones estamos arrojando, aumentando destrucciones en nosotros mismos. Y a veces ni siquiera podemos parar, porque somos adictos de todo esto. La pregunta de la comparación con otras civilizaciones es seria, pero es académico. Donde necesitas pasar tiempo pensando en cómo vivía la gente, por qué vivían, a nivel de procesos físicos, químicos, procesos mentales, bueno, procesos biológicos también. Son características importantes, hay que tomarlos en cuenta antes de comparar las civilizaciones. Y eso requiere la preparación de las personas. Pero debemos tomar en cuenta de que vivimos en una biología diferente a la que vivían incluso los antiguos egipcios e incluso en la Edad Media, debido a los procesos que tenían lugar en el espacio. Y este es otro dado que nos afecta. Y por supuesto, la dependencia de esta biología bruta
o más bien decir, el químico que establezca esta biología bruta, para nosotros es muy difícil liberarnos de ella, atravesarla. Pero la pregunta aquí es, ¿o nos rendimos o seguimos adelante? Por general, por supuesto, una persona desconecta su cerebro de su existencia y parece que le viene vivir más fácil, pero en este caso no está desarrollándose y su participación simplemente se reduce a equilibrar la ansiedad que acepta su cerebro. En otras palabras, se puede decir que la persona está acostumbrada a vivir con ansiedad. Está acostumbrado a vivir en un estado no estable. Y no es tan fácil sacar a una persona de tal estado, porque la misma persona, en primer lugar, debe salir desde este estado. Y poniendo a una persona en un psiquiátrico no significa que se calma al final. Y la pregunta, lo de la verdad. ¿Cómo encontrar la verdad aquí? Aquí la pregunta no es tanto cómo encontrar la verdad, sino cómo tomar el camino correcto de búsqueda de la verdad. Tenéis que comprender que el umbral del camino es muy importante. Cuando las personas comienzan a correr el camino, se estrellan con el camino mismo, con la práctica, con yoga, con algo más. Y ya corriendo, ya soy un yogi o soy un psíquico. Pero esto es una anomalía. Mirad de lado. Ayer estuviste haciendo barbaridades, locuras, y hoy eres una persona espiritual. En realidad, cuando una persona es mentalmente impotente, ¿de qué podemos hablar? ¿Por qué de repente su cerebro funciona si ayer no funcionaba? El cerebro tiene inercia, hay que arrancarlo y para eso necesitamos tiempo para realizar este trabajo. La pregunta, lo de la escasa duración de la vida humana en relación con la Tierra. No estoy de acuerdo. Sí, en términos de tiempo, nuestra vida aquí no es grande. Pero fuera del tiempo es grande. La pregunta es, ¿seremos capaces de llegar a la percepción de la vida atemporal en esta vida? Es decir, usamos las emociones y los estados que nos da nuestro mundo físico, pero hay estados y sentimientos, y si decir correctamente, experiencias, que crean características atemporales. Y es difícil llegar a ellos, pero algunos incluso nacen con ellos. Y ni siquiera les ocurre prestar atención a esos procesos temporales. Es decir, es muy importante alcanzar las características atemporales de la percepción y la experiencia. Y nuestra escasa presencia aquí puede permitirnos hacer esto. Y si hasta ahora no está funcionando tan rápido, entonces debemos trabajar más en nosotros mismos, pero hacerlo con más precisión. Hay que tener cuidado con esto. Más no siempre es mejor. Siempre es necesario combinar correctamente qué hacer, por qué hacerlo. El método es importante aquí. Lo único que se puede decir es que lo principal es la cabeza, la conciencia. Pero hay que comprender que aquí la conciencia sin cuerpo es limitada. El cuerpo nutre y estos recursos hay que conectar. Y también alguien necesita primero
traerse a sí mismo a la fuente. Si quieres desarrollarte, primero ven al origen. Por lo tanto, al principio debemos llegar al origen desde el cual nos impulsaremos. Sin embargo, nosotros nos impulsaremos de lo que hay. Me están preguntando lo del momento aquí y ahora y también sobre la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen. Por cierto, con respecto a los pensamientos de todos los científicos importantes, famosos, aunque todos los científicos de la Edad Media para mí son principalmente alquimistas. Ellos tenían una mentalidad que les permitía formar los conceptos que ahora nosotros estamos utilizando, pero sus experiencias fue diferente de lo que entendemos en sus términos. Y no se trata de lo que crearon Einstein o Newton, sino de cuál es su experiencia. Lo primero antes de esto es el cerebro, cómo funciona, cómo existe. Por lo tanto, no importa en absoluto lo que hicieron, sino en qué estado estaban. Y para comprender su conocimiento, necesitamos la capacidad de estar en sintonía con ellos. Y cuanto más profundos estamos en sintonía, más profundamente entendemos el conocimiento, aunque eso nos puede conducir a un alto grado de irracionalidad. Y siempre hay que entender de que cuando miramos a un maestro y decimos si es bueno o malo, me viene bien, no me viene bien, no tomamos en cuenta sus experiencias. Y si no los tiene, entonces no es un maestro, sino simplemente un ejecutante técnico de algunas acciones o elementos. Pregunta es de lo que digo que la Tierra es el único lugar del macrocosmos donde se puede realizar cierto tipo de energía debido al esfuerzo adicional de la conciencia humana. Sí, cierto, porque podemos transformar esta energía. Y es verdad no solo eso, sino que también corresponde a todo el macrocosmos, como estáis escribiendo. Por lo tanto, hay requisitos para el cerebro. Para implementar y resolver tareas, preguntas, necesitamos hacer un laboratorio de nosotros mismos. ¿Y por qué determino la exclusividad de la Tierra? Porque determino la exclusividad del momento. Y si estamos aquí, es exclusividad del momento y no exclusividad de la Tierra. La Tierra nos está impactando con sus formas mucho más complejas. Pero esto es no la razón para decir si he nacido aquí, pues no puedo hacer nada. Así es mi destino. Pues al contrario, nosotros debemos estar sobre las circunstancias, estar más fuertes que ellas. Pero estar por encima de las circunstancias no es una frase filosófica, es práctica, que debe ser proporcionada por el crecimiento de la energía. Y con el poder de cambiar las frecuencias energéticas internas para finalmente fusionarnos con la naturaleza que nos dio a luz. Y como norma general no lo tomamos en cuenta. Y como regla no tomamos en cuenta la realidad
del motivo de nuestra aparición aquí? Claro que todos piensan que es padre y madre, pero alquímicamente la base de todo esto es una conciencia superior que ha influido a nuestro padre y madre y también a nosotros mismos. Porque nacemos con cierta fuente de alimentación encendida. Y si esta fuente es de energía baja, pues hay que desarrollarla. Y si es de alta, también alimentar y desarrollarla. Una pregunta relacionada con el hecho de que nuestros procesos siguen siendo supervisados por uno o otro campo superior. Es interesante, porque la Tierra es un lugar donde podemos escondernos de lo que nos afecta desde el superior, es decir, reiniciarnos. En otras palabras, para crear una fuente adicional de presencia y oportunidad asociada con la insuficiencia de la Tierra, que no permite que los campos superiores penetran completamente aquí. Y nos permite ser independientes en relación e interacción con nosotros mismos. Y no solo seguir la voluntad del cielo superior como estaba en los tiempos antiguos, cuando el hombre dependía de la sintonía a los campos superiores. Y por supuesto, nuestra implicación en un campo u otro, cada espacio tiene su clasificación, son 12 campos, y dependiendo del campo con que estamos conectados, dependerá nuestra presencia, oportunidades, etc. ¿Entendéis? Cada uno de nosotros es una fórmula, somos fórmulas. Y no debemos compararla con el otro. Tenemos que compararnos con nosotros mismos, como estaba antes y como estoy ahora. Y es muy importante hasta tomar en cuenta qué experiencias viví a los 20 años, a los 40 años y a los 60, por ejemplo. Podemos compararlo y esto es el principal indicador y fuente de satisfacción con la propia vida. Y no cuánto nos gastamos, quemamos, sino cuánto nos crecemos, desarrollamos. Y podéis decir que yo, como egoísta, estoy practicando y no hago nada útil para el espacio. Pero esto es vuestra opinión. Y te encargas de decir eso. Pero si me preguntas, te diría de que mi práctica, mi trabajo absoluto sobre mí y el espacio durante el 70% de mi vida da algo al espacio. Y no vamos a comparar nuestras inversiones en el espacio, pero solo hay única excepción, de que pienso en el espacio todos los días. A ver si en general una persona piensa en el espacio o solo piensa en sus problemas cotidianos. Porque si una persona pensará en el espacio, entonces clasificaría su vida de otra manera. De otro modo lo habría construido, de otro modo se habría desarrollado en él. Y tomaría responsabilidad por la naturaleza de la Tierra, del espacio. Claro que esto suena un poco arrogante y a lo mejor no hace falta. Pero quiero decir que uno siempre debe tener cuidado en las definiciones y juicios de las personas, especialmente sin saber lo que están haciendo sobre sí mismo. Y debido a la limpieza del espacio,
que da el practicante, él en general salva el espacio. Por eso hablo lo de ecología. Realmente cualquier practicante es un ecologista especial, real. Y una persona que no mejora su energía se engrosa no solo a sí mismo, sino también al espacio. Es decir, que la persona lo que está irradiando alrededor de sí mismo lo está desarrollando dentro de sí mismo. O lo que desarrolla dentro de sí mismo lo está radiando hacia afuera, alrededor. Y eso hay que cuidar. En la mayoría de los casos, todo lo que sucede es descontrolado y aleatorio. Y que esta aleatoriedad se está multiplicando. Y me preguntan si es verdad de que el laboratorio de la Tierra tiene una baja productividad de su propio desarrollo. Yo creo que la Tierra tiene una gran productividad. El objetivo general de la Tierra es formar materia bruta. En la Tierra lo principal es vegetativo. Es la naturaleza de otra forma armónica de existencia, de ser, que por ahora es diferente de la forma humana. Ella está trabajando muy bien, duro en ello, subyugando a aquellos que se hacen llamar humanos. Y les utiliza como un biomaterial para fortalecerse. Y en este caso simplemente es importante no meterse en las ruedas de molino del laboratorio de la Tierra y no ser solo abono para ella. Muchos territorios de la Tierra tienen un espacio sagrado del poder, como Altai, Primorye, Pidan. Pero esto es en Rusia. Por ejemplo, en Bulgaria tenemos Belintash, Machu Picchu en Perú. En Argentina, creo que no tiene tantos puntos localizados como ahora estamos destacando, tan puntos de valor. Tiene un significado, el poder más extendido, pero aún todavía está conservado. Es interesante porque antiguamente toda la Tierra fue un espacio del poder. Luego comenzó a contraerse, pero dejando algunos lugares como un lugar del poder. Similar a la fontanela en la cabeza de las personas, que a veces se cierran o se abren, que nos permite comunicarnos con el espacio del cielo. Por eso sí, existen muchos lugares que se llaman los lugares del poder. Pero aquí no se trata de lugares del poder, sino que nosotros no estamos preparados para estos lugares, ya que dependemos de las fracciones más gruesas de las energías existenciales y estos lugares nos ahogan más. Aunque, por supuesto, la naturaleza personal del hombre trae su condición adicional para la existencia. La pregunta, ¿los conflictos que se ocurren es una forma de proteger el poder mismo? Sí, pero es una forma pasiva. Cada región tiene su propia fuerza productiva.
En alguna parte decrece, se cierra, en algún lugar sigue existiendo. Estos lugares atraen mucha gente. En la antigüedad, las personas no elegían territorios, sino seguían las fuentes de existencia energética, los cuales disminuyeron y la gente se localizó a su alrededor. Y de hecho la gente se siente atraída hacia donde está este poder. Por ejemplo, en Rusia hay muchas fuentes del poder, en Argentina también. Pero están más cerrados que en Rusia y ahí la gente se atrae por esos lugares. Pero aquí, si las personas podían percibir su propia fuente de la fuerza del poder en sí mismas, eso no habría sucedido. No tenían que buscar ningún lugar del poder. El principal problema de la humanidad aquí es la educación. No enseñan lo que se necesita, ni correctamente, ni por quién deberían. Y ahí radica la dificultad. Imagine algún maestro antiguo, por ejemplo, incluso hace 50 años. Un maestro tradicional, incluso hoy en día se puede encontrarlo. Yo mismo estudio con muchos maestros famosos. Su primera tarea es preservar el conocimiento. Les preocupa cómo vivirá el verdadero conocimiento. Y para ellos, el problema es que el conocimiento se está muriendo, que se disuelvan y nivelen. Y hoy en día, a muy poca gente le importa. Todos los que dan las clases hoy están en el mercado, están vendiendo el conocimiento. Así son las condiciones que la gente no aprende sino compran el conocimiento. Hoy es una caracterización completamente diferente de la existencia. Esto es un hecho. Y esto continuará hasta que el conocimiento se convierta realmente en ese valor. Y cuando se convertirán en un valor, surgirá la siguiente cuestión de la educación. Pero la siguiente pregunta es ¿quién evaluará? Y esta tampoco es una pregunta fácil. Y no es menos difícil. ¿Por qué estaba mencionado la Grecia antigua? Porque hay que mirar las disciplinas que deben estar a la vanguardia. Cualquier desarrollo es un conjunto de las disciplinas que tenemos que tener en cuenta, que tienen que involucrar tanto como el cerebro, como el cuerpo, diferentes sentidos. Por ejemplo, el discurso, el hablar, habla correcta, respiración correcta. Entonces, si habla es correcta, la escucha es correcta. Si acción física es correcta, entonces la respiración es correcta. La mentalidad es correcta, etc. Al final es como una rueda de las tareas. Entonces, la perspectiva aquí, por un lado, no es buena porque el ambiente es muy agresivo. Pero en primer lugar, cualquier atmósfera agresiva se come a sí misma, se deshace al final. Y aquí la cuestión de que no hay que esperar, hay que permitir que la misma atmósfera se aísla. Entonces no hace falta meterse en ello y hacer algo. El proceso ya ha empezado. Entonces no hace falta bloquear un flujo del río de un ácido. Tiene que al final penetrar en la tierra.
La pregunta, lo de que ya están desapareciendo muchos animales, muchos insectos. Bueno, no quiero llamar así a los humanos. Bueno, en general, no soy una especialista de los insectos. A lo mejor hay una excepción, lo de cucarachas. Pero vamos a dejarlo para la próxima vez. La pregunta sobre los procesos que se activan, que ya están activados. Primero hay que ver qué significa que están activados. ¿Estás preguntando lo de los mayas? Bueno, en 2012 he hablado mucho sobre este tema. Todo esto fue predicho. ¿Y qué? ¿Pensáis que esto ha afectado mucho a la percepción de los humanos? Hoy en día el humano no puede tomar en cuenta ni siquiera la información. Hace 10 años, igual en 2012, yo estaba hablando de que habrá un aumento y después más aumento. Y como yo y otra mucha gente decía que el año 22-23 será un aumento desde la posición de reforzar la materialización. Y este proceso ya ha empezado hace 7 años. Y eso debe realizar su reacción en cadena. Pero la gente ya no hace nada contra esto. Y no se puede hacer nada contra esto con lo mismo. Hay que cambiar la calidad de su existencia. Claro que es posible no lograrlo al tiempo, pero nosotros lo hacemos en primer lugar para nosotros mismos, para conservar o desarrollar su propio espíritu. No podemos pensar sobre el espacio sin aprender a pensar sobre nosotros mismos, porque no vamos a ser capaces de pensar sobre el espacio, solo vamos a declarar sobre el espacio, vamos a especular, porque hay muchas palabras especulativas sobre hechos buenos, sobre hechos correctos, pero no cuentan con acciones y oportunidades reales. Porque ya el hombre no tiene paciencia, no sabe esperar, sostener, no está en el proceso de creación. La creación debe tener un proceso. Como en cualquier acción de larga duración. Asustando al mundo con todo tipo de procesos nucleares, también tiene su tarea psicológica. Pero hay que ver. ¿Qué puedo decir en esta situación? Aquí yo solo puedo hablar de un tema que tiene relación de que en cualquier situación no hay que bajar las manos. Hay que accionar. Y después, todo dependerá de nuestras relaciones con el espacio, con las acciones, con tareas de este espacio. Como les he dicho que esto ya es un proceso individual. Por ejemplo, si hablamos de la gente de Sudamérica que ahora están en este encuentro, que ellos tienen sus propias reacciones sobre este espacio, y si hablar de los búlgaros que les estoy observando ya durante 20 años de desarrollo, de crecimiento, siento que se cambiaron muy bien bajo la influencia del espacio externo, y rusos igual, se cambiaron bajo la influencia del espacio externo. Durante mucho tiempo hemos proclamado unos valores incomprensibles. Y hasta que no haya una ideología del desarrollo personal, no podemos crear una ideología social.
Como a su tiempo dijo Konchalovsky, cualquier Estado debe tener ciudadanos, no personas, y son cosas diferentes. Para ser ciudadano necesitas tener la capacidad de expresar tu actitud hacia ti mismo o en relación con el pensamiento, que dotará a cada uno de nosotros de sus propios parámetros. Pregunta. En el universo, entre todos los cuerpos, no es la ley de la gravedad universal la que opera, sino la comprensión. Resulta que necesitas mirar no al cielo, sino al interior. Y todas las interacciones fundamentales son resultados, son las vibraciones de cuerdas cuánticas. Absolutamente correcto. Lo mismo también con las prácticas. La pregunta es cómo logramos esta penetración interna, comprensión interna, en nuestras acciones, que al final dependerá del cerebro. Y en este caso podemos llegar a lograr la materialización del espíritu y el concepto de infinidad del espacio. Aquí están escribiendo INVI Universo. Bueno, hablamos de INVI. Ya tiene su aniversario de 35 años y hablamos de esto más adelante cuando voy a hablar sobre problemas, asuntos personales. Pregunta. ¿Qué sentido tiene tiempo? Todo depende de cómo lo entendemos. Tiempo es una dimensión que lo necesitamos o para hacer saltos a corto plazo o para entender lo que es infinito. Tiempo es un recurso cuya percepción ha cambiado muy seriamente de una civilización a otra. Entonces, necesitamos tiempo para hacer tareas a corto plazo y también para después no depender de él. Pregunta si podemos existir fuera del tiempo, pero ya estamos existiendo fuera del tiempo. El tiempo está creando para nosotros temporalmente, para que podamos ir a tiempo a una tienda o a ver un programa de televisión, mientras todos están en casa. Aquí están mostrando las referencias con los eventos en curso que están pasando. ¿Qué posibilidades se nos abren en la situación moderna? Cualquier situación debe abrir la posibilidad. Y eso debería ser nuestra posición en cualquier situación, buscar la posibilidad. Hay que entender que intentamos buscar la salida solo cuando nos limiten. Y si no está buscando salida y siente limitado, entonces ya él no está en su sitio, ya él no está en su tiempo. Por eso en cualquier situación hay que buscar un rayo de luz a donde vayamos. Una luz al final del túnel. Me preguntan cómo lo veo si Rusia va a renacer. Bueno, en plano económico. Todo lo que está pasando es la voluntad del cielo, le decía varias veces. Creo que no es correcto decir que Rusia despertará del sueño y nuestros nombres estarán escritos sobre las ruinas de la autocracia. Tenés que preocuparte por tu renacimiento personal. Ahora una persona piensa en que en el futuro seremos los mejores, pero en el futuro ya murió y ya no piensa que seremos los mejores. No vivas en expectativas de un futuro feliz. No existe futuro, hay solo presente.
y hay que valorar su presencia y mejorarlo. Y ahí está. No importa por qué motivo. Sí, dependemos de circunstancias externas. Esto es un hecho. Y cuanto más energía tenemos dentro, menos dependemos de las circunstancias externas y más de las internas. Mientras tenemos más energía, el cielo presta más atención a nuestra existencia aquí. En cuanto a las predicciones de lo que debería ser y cómo debería ser, verás, estoy bien con las predicciones. Aquí me preguntan por Vanga, sobre los indios, probablemente sobre los Nasazi o Hopi. La cuestión aquí no es buscar la confirmación de que algo y en qué lugar debería suceder. Hay que entender que el mundo consiste de diferentes campos y lo que percibimos mal en un campo, a lo mejor en otro campo está todo muy bien y estamos valorando lo que vemos, pero también vivimos en los campos que no vemos, pero vivimos ahí también. Y es nuestro problema de no prestar atención a eso. No es nuestra culpa, es nuestro problema, que no vemos los campos que también nos afectan. Y nosotros también les afectamos. Así que soy contemplativo sobre todo. Inmediatamente lo convierto en análisis. Para mí es importante analizar la situación. Tengo mi propia percepción, la visión de lo que está pasando ahora. A veces lo comparto. Y quiero decir que otro punto de cambio, de inflexión, será este otoño. A ver si eso ayuda a alguien. Pregunta, ¿cómo comprender el espacio y qué es eso? ¿Y cómo comparar con el humano? Para entender el espacio, necesitas aprender a referirte a él. Necesitamos acostumbrarnos al hecho de que interactuamos con el espacio. Y no solo salir a la calle con pensamiento de ir a comprar un pan o de una cafetería o trabajo, sino en el hecho de que estamos en un estado de ser más viscoso. Y en eso son las experiencias que vivimos en el entrenamiento diario. Cada día hay que entrenarse, prepararse. Cuando nos levantamos, no nos preparamos para el día, pero hay que luchar por cada día y no solamente meterse en él. Y luego preguntas, ¿y qué? ¿Quién tiene el control? ¿Y qué sigue? Y preguntan, ¿qué puedo hacer por el espacio? Pues mejor no hacer nada, mejor hacer algo para sí mismo. Muchos ya han hecho negocios por el espacio y ya hay bastante de los que ahora están haciendo por el espacio. Si tenéis suficiente energía, ya daréis al espacio, en todo caso. Donde has pasado, ya se ha mejorado ecología del espacio, la energía del espacio. Estoy hablando lo de... Bueno, aquí es una pregunta sobre nuestro llenado práctico. Claro, son conocimientos prácticos que debemos aprender a manejar. Debemos cambiar la tactilidad, la viscosidad dentro de nosotros. Si hablar alquímicamente, debemos conseguir el cuerpo de mercurio, que es distintivo dentro de nosotros. Es un trabajo. Y esto es trabajo en ti mismo.
y hoy está menos sujeto a la gente debido a su distracción de su naturaleza. Pregunta acerca de los cambios en los egregores. Sí, los egregores ahora están cambiándose y me piden hablar más de los egregores. Egregor es principalmente una comunidad de personas. Mirad, si practicáramos todos los días y simplemente sintonizamos para mejorar el espacio, habríamos formado un egregor. Cualquier instituto, cualquier establecimiento industrial, cualquier escuela, cualquier templo, es una especie de base del egregor, que depende de la unidad de la mentalidad, que por supuesto no es suficiente para el espacio, porque cuanta más gente materialice la tarea de la mejora, sería mejor. Pero eso no es solo decir que el espacio será mejor, será bueno. Aquí se necesita física. Es una física de compresión, cuando la mente puede unir el espacio. Y mientras más gente trabaja sobre eso, creamos más posibilidades para el espacio. Pero aquí, nuevamente, nos lleva de vuelta a la cuestión de la educación. Si a un hombre se le enseñará correctamente, aprendía el arte de aprender. Y eso nos llevará a la formación del egregor. Pero cuando las personas no están en un estado de concentración mental, ¿cómo pueden formar algo tan serio? Aquí sobre túneles, salidas. ¿Cuál debe ser el movimiento o no hay otra opción? ¿Cómo no? El movimiento depende del ritmo. Nosotros todos determinamos con el ritmo, con nuestra respiración. En cualquier situación hay que mantener su interior positivo, porque nuestro interior positivo nos está llenando. Y la pregunta, ¿qué hay que hacer cuando no tenemos tiempo para ganar experiencia y conocimiento? ¿Y cómo anticipar y cómo esquivar? Bueno, esta es una pregunta para la corporación Manera. Ahí tienes que alumbrar. Cuantas más personas vengan a la corporación Manera, más abrirán su visión del mundo. Pues bienvenidos a la corporación Manera. Y ahí se puede encontrar las respuestas sobre la pregunta cómo esquivar y también cómo anticipar. Ahora se está preparando una sesión espiritista, Lenta Saurabinda. Entonces pueden relacionarse con eso. La pregunta es que somos jugadores en esta vida y qué habilidades del juego debemos tener. Por supuesto, el ego ya está rogando y cuando a menudo hablaba sobre el juego, hablaba más desde la posición de enfoque sufi, que necesitas poder comprender y procesar el espacio. Hoy el modelo de existencia se simplifica, donde necesitamos aprender al principio a poner las cosas en un orden diferente antes de comenzar a combinarlas. Pero el juego principal de hoy está relacionado con el concepto de construcción, de construir, de constructor. Ya deberíamos estar armando
los rompecabezas. Es correcto para no distraerse, no centrarse en lo externo. No, no es correcto. Debemos fijar lo externo. A lo mejor no deberíamos involucrarnos en lo externo, a las reacciones, a la negación, al negativismo. Hay mucho negativismo ahora. Claro, que podemos decir que esto es malo. ¿Y qué? Al final nos convertimos en cómplices de incitar a este mal, porque ahí ponemos nuestra rabia, rencor y demás. Necesitamos apagar este proceso y no encender. Hoy todo el mundo está encendiendo. Nadie extingue. Pues ahora vamos a terminar las respuestas sobre las preguntas. ¿Cuál es el papel de la mujer y del hombre en un mundo cambiante? Yo, por supuesto, para las mujeres, aunque es una frase un poco exagerada, y por mujeres me refiero a mujeres reales, que en general no son solo víctimas de las circunstancias, sino que se han vuelto superiores a las circunstancias o condiciones de la víctima. Porque la integridad de una mujer es más alta que la integridad de un hombre. Y en general, la mentalidad es mucho más profunda. Pero en todo caso, en primer lugar, hay que desarrollarlo. La pregunta con respecto a la transición de las energías y egregores femeninas. Sí, esta transición sucede. Y la mujer ayudará a este proceso. Es importante que esto no relaje a la mujer. Las mujeres tienen cosas que hacer para convertirse en una expresión real de su naturaleza. Hay unas cuantas preguntas. Creo que les respondí de una forma u otra. Preguntan por la programación en lo que se está haciendo. Bueno, aquí nuevamente la pregunta está relacionada con la alquimia. Aquí están preguntando sobre yo y Invi, sobre las relaciones. Miren, debemos entender que el Invi, como organización, se formó en las condiciones de la práctica. El principio de formación de INVI no tenía idea de club. Y la formación de cierta comunidad fue un evento histórico, pero no había una idea original de construcción de clubes. Fue la idea de construir conocimiento. Seguí las tareas e instrucciones que me fueran dadas. Y luego, en general, durante mucho tiempo, fui un coleccionista de conocimiento. Participaba en diferentes culturas y conocimientos. En tercer lugar, creía que debería haber una plataforma que no debería estar limitada solo por mi comprensión del desarrollo. El espacio que debería tener las condiciones para el desarrollo. Bueno, en general, todo esto fue cocinando y cocinando, pero hay que tomar en cuenta de que hace 35 años fue un tiempo muy diferente. Diferentes principios, leyes, ritmos de la vida. Luego todo eso se cambiaba. Y yo diría que cada vez surgieron nuevos conocimientos, significados. Los objetivos, las tareas no se cambiaban. INVI siempre se quedaba como una organización abierta. No quería que la basura
entrará en él, en forma de falta de comprensión del tema en las personas o exceso de esoterismo innecesario. Aquí al final de todo es muy peligroso juzgar. Si las personas tienen necesidad de algo, entonces lo tienen. Y INVE fue, está, estará ejecutando las mismas tareas. Algunos conocimientos de matriz, tareas de transformación alquímica, cognitiva, para conocer qué tipo de naturaleza del conocimiento existe, y un espacio donde la gente puede representar el conocimiento. ¿Saben? Estoy muy tranquilo sobre algún tipo de competencia o al hecho de que alguien es mejor, alguien es peor. Enseñando durante tantos años y prestar atención a las cosas tan poco importantes no tiene sentido. El hecho de que INVE sigue realizando su tarea es lo que hay, es un hecho. Y este dado tiene 35 años. Y esto pasó gracias a los que están y a los que ya se fueron por alguna razón. Después de todo, muchos de los que se fueron continúan desarrollándose y no creo que se hayan ido. En esencia, el INVE es una institución, un sistema que se ha madurado y creo que tiene mucha experiencia. También está viva y hasta cierto punto ya es un sistema del desarrollo propio, en algún esquema de su laboratorio de existencia. Probablemente lo más importante para nosotros en lo que estamos haciendo ahora es que hemos trabajado con el espacio. Y no es que yo haya respondido a sus preguntas y esas cosas. El hecho es que yo estaba puesto y muchos de vosotros estaban puestos en el espacio. Y cuando preguntamos, ¿qué hacer con el espacio? Este es el aspecto de trabajar con el espacio. Cuando dirigimos nuestra atención, enfoque y la energía para mejorar. Porque el hilo dorado de mi tarea hoy era mantener el propósito principal de que debemos mejorar el espacio a través de la prisma de mejorarnos a nosotros mismos. Es muy difícil alejarse de la negación y el negativismo. Eso no significa que aceptamos todo. Podemos no estar de acuerdo con muchos, rechazar mucho, pero no debemos añadir destrucción en este proceso. Pero luego hay que comprender un momento muy importante. Porque para mí es importante no la cantidad de la gente que practica en INVE, sino la calidad de su mentalidad, que determinan las capacidades, tanto en desarrollo como en posicionamiento, y en las tareas que nos pudiéramos proponer, sin depender en qué nivel cada uno está, qué características cada uno tiene desde su naturaleza. Hay que perfeccionar la mentalidad. Cada uno tiene que encontrar su propio contenedor para trabajar con la mentalidad. Si podéis hacer más, bien. Si no podéis, hay que buscar la base. Es número 1. Pues otra vez les vuelvo al método, donde en primer lugar debe estar el trabajo sobre la conciencia, con la ayuda de la conciencia y a través de la conciencia. Y en este caso, como mínimo, llegaremos a un estado equilibrado. Porque no hay que destruir su psique, su mente, porque ya está en un estado en el que una persona no puede considerarse a sí misma como una persona.
con tales trastornos mentales. En todo caso, gracias por su presencia. Otra vez quiero recordar que yo no respondí a sus preguntas, pues he hablado lo del tema que tiene relación con el aniversario de INVI de 35 años. Podéis venir a mi curso de alquimia hindú, donde vamos a pulir sus cuerpos, sus mentes, todo lo mejor. Nos vemos pronto.